Una vez abierto el programa, me dirijo a la pestaña Archivo. Selecciono el comando Nuevo modelo. En el cuadro modifico las unidades a kilogramo metro. Se selecciona el botón de una malla predefinida. Por el momento no se realiza ninguna modificación y es clic en OK. Es de notar que en la ventana izquierda se tiene una vista en planta del mallado y en la ventana derecha la vista tridimensional. Inmediatamente se guarda el archivo y se asigna el siguiente nombre. Para dar inicio a este paso se elige la pestaña Definir, se activa el comando Materiales. En el cuadro que aparece se presiona el botón Agregar un material predefinido de concreto. Posteriormente se modifican las propiedades a los siguientes valores. Se repite el procedimiento y se busca una propiedad semejante para el acero de refuerzo. En el cuadro se modifica el nombre y el resto de los valores permanecen igual. Lo próximo es generar la sección de placa para la losa de cimentación en Definir. Comando secciones tipo área, se revisa que sea tipo shell, se presiona agregar nueva sección. En la ventana emergente se identifica la sección con L80. Tipo gruesa. Se busca la calidad de concreto previamente definida y el espesor de 80 centímetros en metros. Finalmente, se modifica la rigidez a flexión a los siguientes valores. Para terminar con el apartado se respalda con guardar. Se modifica el sistema de coordenadas con el siguiente comando. Y en la ventana emergente, con el botón, se modifica a los siguientes valores.
Cabe verificar rápidamente las diferentes vistas y la opción que se tiene para el desplazamiento entre planos. Antes del paso 3, se respalda el avance. En definir, se ingresan los siguientes patrones de carga. El nombre que aparece predefinido se modifica a peso propio, conservando el valor 1 para considerar el peso de cada elemento. Ingresar además los siguientes nombres. Ahora en definir, se revisa que los casos de carga sean creados automáticamente. Solo el primer caso se modifica a las iniciales P. La unidad 1 representa el 100% del patrón de carga. Por lo pronto, el caso modal no es requerido. Para el resto de los casos solo se revisa que las etiquetas coincidan con el patrón de carga previamente definido. Las combinaciones se integran en definir. Clic en el respectivo comando. En la ventana emergente se agregan las siguientes ya establecidas en el libro de trabajo.
Para iniciar con el dibujo de la placa de cimentación, se selecciona el comando elemento área. Con los imanes activados selecciono las esquinas de la malla y se terminan de dibujar el total de los segmentos para la losa. Al terminar, con la tecla ESC finalizo con el uso del comando. Resulta útil inspeccionar el volumen de las secciones para evitar error de asignación. Se continúa con la discretización de las placas. Antes es necesario seleccionarlas para que se active el comando dividir áreas. En la ventana emergente se selecciona y escriben los siguientes valores. Se puede notar una subdivisión de 6 por 7 cuadros. Se desactiva el comando imán en nodos. Se seleccionan las placas de borde. Después los puntos en los bordes. Se activa el comando dividir áreas seleccionadas, pero ahora con la opción dividir áreas respecto a puntos seleccionados en los bordes. Clic en OK y respaldar. Antes de iniciar con el paso 5, clic en la ventana tridimensional y se retira la vista con volumen. Para asignar restricciones, activar el imán en nodos y seleccionar los puntos que corresponden solo a columnas. Dirigirse al comando asignar resorte en nodo. Se asignan los siguientes valores para restringir traslación lateral en el eje local 1 y 2. Clic en la ventana tridimensional, después el comando mostrar opciones. Para los nodos seleccionar mostrar ejes locales y OK. Se realiza un acercamiento a un nodo. El eje rojo corresponde al 1, blanco al 2 y el azul al 3. De esta manera se conoce la relación con los ejes globales X, Y y Z. Para asignar restricción vertical, seleccionar todos los elementos. Utilizo el comando resorte en placas. Sobre la ventana emergente asignar los siguientes valores. Se selecciona un resorte que funciona solo a compresión, aplicado en la cara de fondo, paralelo al eje local 3. Clic en la ventana tridimensional, después el comando mostrar opciones. Desactivar eje local en nodos y activar eje local en elementos tipo área. Es de notar que aparecen asignados en el centroide de la placa. Finalmente el eje rojo corresponde al 1, el blanco al 2 y el azul al 3. Este último es la dirección del resorte asignado en el fondo de la placa. Antes de iniciar con la aplicación de las cargas en nodos, cambiar a unidades tonelada metro para manejar menor cantidad de dígitos numéricos. Seleccionar el primer punto. Comando asignar fuerza. Seleccionar el patrón de carga. La asignación de -28 en Z indica un sentido hacia abajo. Clic en la vista 3D
clic derecho en ratón, en editar dimensiones, se incrementa el tamaño de letra. OK. Se repite el procedimiento para el resto de valores y patrones de carga.
Para asignar la carga de temperatura, previamente se deben seleccionar los elementos. Con el comando cargas de temperatura en áreas se ingresan los siguientes datos. Se repite el procedimiento pero ahora para asignar el gradiente de temperatura. Los datos ingresados pueden ser inspeccionados colocando el puntero sobre un elemento área. Clic derecho en el mouse. En la pestaña Cargas es posible notar los valores, respectivas unidades y el resto de información de la placa. Lo mismo se puede realizar para un nodo colocando el cursor más clic derecho. Se continúa con el procesamiento utilizando el comando Ejecutar análisis. En la ventana emergente se revisa que aparezcan cada uno de los patrones de carga previamente definidos. Después es clic en Ejecutar. Una vez finalizado el procesamiento, se recupera la geometría con el comando Figura sin deformación. Los datos presentados en el libro de trabajo para evaluar presiones en el suelo se consiguen de la siguiente manera. Primero, en definir propiedades de secciones, secciones área, se modifica la rigidez de flexión a un valor unitario. Una vez finalizado el procesamiento, se muestra la deformación para la combinación 1. Colocando el cursor sobre el punto 1 se reconoce un valor de menos 0.41 centímetros y subsecuentemente para el resto de los nodos de interés. Antes de obtener datos para esta evaluación, primero se configura una vista en planta y se borran resultados previos. Ahora selecciona el comando Mostrar fuerzas, opción Shells.
Para la combinación 1, activar el corte V13. El resto de los datos permanecen igual. OK. Para obtener el diagrama de fuerza cortante, seleccionar la pestaña Dibujar y comando Dibujar corte. Clic izquierdo sin dejar de presionar, arrastrar en línea recta y soltar. En la parte superior de la ventana se presenta el diagrama de fuerza cortante. En la parte inferior se muestran valores totales de la sección. Cerrar. Colocando el cursor y clic derecho, se obtiene la ventana que muestra un valor a mayor detalle sobre el elemento. Se busca un valor promedio fuera del área de la columna. De esta manera se obtiene el valor presentado en el libro de trabajo. Se repite el procedimiento para la otra dirección con la fuerza de corte V23. Atendiendo el orden de presentación del libro de trabajo, se continúa con la deducción del valor para el efecto de temperatura. Una vez más, en la ventana del comando Mostrar fuerzas, seleccionar el patrón de carga Temperatura. Se activa la fuerza en dirección del eje local 1, F11. Colocando el cursor sobre cada elemento se despliegan resultados. Para obtener el diagrama de fuerza axial, en Dibujar, comando Dibujar corte, clic izquierdo presionando, arrastrar en línea recta y soltar. En la parte superior de la ventana se tiene el diagrama de fuerza axial, en la parte inferior se muestran valores totales de la sección. Cerrar. Colocando el cursor y clic derecho se obtiene la ventana que muestra un valor a mayor detalle sobre el elemento. De esta manera se obtiene el valor presentado en el libro de trabajo. Se repite el procedimiento para mostrar resultados en la dirección del eje local 2, fuerza axial F22.
Los efectos del gradiente de temperatura se despliegan a través del diagrama de momento flexionante con el comando empleado previamente. El diagrama de flexión generado M11 es alrededor del eje global Y. La superficie expuesta al Sol genera un mecanismo de flexión con valor máximo al centro, equivalente a una tensión en la cara superior y compresión en la parte inferior, como se muestra en el diagrama. Colocando el cursor sobre la placa y clic derecho, se obtiene la ventana que muestra un valor a mayor detalle sobre el elemento. Se repite el procedimiento para inspeccionar el valor máximo alrededor del eje X, con el momento M22. Se genera el diagrama de momento flexionante para conocer el mecanismo y zonas con valores máximos. Alrededor del eje X también se genera un mecanismo equivalente a una tensión en la cara superior y compresión en la parte inferior. Se elige una zona con valor promedio y de esta manera se obtiene el dato presentado en el libro de trabajo. Con las instrucciones previas para mostrar resultados del análisis, se genera el diagrama de flexión M11 para la combinación 1. Debido a que la flexión es alrededor del eje Y, se genera un corte de la sección paralelo a X para visualizar el mecanismo. Los datos empleados en el libro de trabajo se deducen eligiendo las placas cercanas a los valores máximos con clic derecho en el mouse. Es preferible buscar la zona fuera de la columna y del punto de concentración de fuerzas. Se repite el procedimiento con el momento M22, que es alrededor del eje X.
De esta manera se deducen los resultados alrededor del eje X. Todas las zonas críticas deben ser inspeccionadas. Se continúa desactivando el candado para modificar la rigidez a flexión de la placa, utilizando la serie de comandos ya conocidos. Para la inspección de este tipo de resultados es necesario efectuar las rigideces a flexión con un valor de 0.35. Se ejecuta el análisis y se revisan los resultados relacionados a deflexiones en losa. Una vez finalizado el procesamiento, se muestra la deformación para la combinación 2. Se prosigue activando una vista tridimensional. En la ventana se elige un gráfico sombreado. Posteriormente, se cambian las unidades a kilogramos centímetro. Colocando el puntero sobre cada uno de los nodos indicados en el libro de trabajo, se deducen los valores del punto 1 al 9. Los valores que se presentan en el libro de trabajo para evaluar la inclinación media se obtienen mostrando las deformaciones, pero ahora para la combinación 3.
Colocando el puntero sobre cada uno de los nodos indicados en la página, se deducen los valores de la columna L, I, F y C.